Inmobiliaria GMH. Asesoría en compra y venta de casas, terrenos, departamentos. 20 años de experiencia, garantía y buen servicio. Inmobiliaria GMH. Teléfono 980-657-394. Radio Bamisa TV presenta Perú Potencia Mundial. Noticias, política, la voz de los emprendedores, de la juventud, con todo lo que tenemos para ser mejores. Presentación, dirección de Guillermo Muñoz, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, con entrevistas y participación de los mejores protagonistas. Perú, Potencia Mundial, en Radio Bamisa TV. ¿Para qué más? Hola, muy buenos días desde Bamisa Radio TV, su programa preferido, Perú Potencia Mundial. Desde Bamisa, en directo de República de Chile 295, también vía Facebook, YouTube, sintonizando Radio Bamisa TV en directo para el Perú y el mundo. Gracias por su sintonía. Gracias al doctor Santiago Salcedo por brindar sus instalaciones y poder hablar del Perú, sus problemas, soluciones en este recinto democrático. Perú Potencia Mundial, un programa de entrevistas, un programa de economía, de temas sociales, apoyo al deporte, a la juventud y sobre todo a la ciudadanía, cualquier inquietud para debatirlas en este recinto democrático. El día de hoy nuevamente tenemos al economista Hugo Enríquez, que nos va a hablar de la actualidad política y social, la perspectiva del Perú a la toma de una nueva gestión gubernamental por la presidente, la señora Keiko, y todos los embates políticos con el nuevo Congreso, temas también de seguridad ciudadana, temas de economía y temas sociales que son fragelos, permanentes y que debemos de aportar para ver cómo se soluciona estos problemas. Doctor Enrique, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo está? Gracias por la oportunidad, encantadísimo de venir acá a participar en nombre de la con ustedes patria. Y agradecido de la audiencia que, distrae un poco de su tiempo para escucharnos, ¿no? Así es, doctor. Sí. Son temas de conciencia, pues, ¿no? Porque ya cuando uno está en esta brega no puede dejarla, ¿no? Temas de conciencia, qué interesante. Bueno. Es verdad, ¿no? Bueno, sí, claro, ¿no? Cuando uno acude a la moral y a la ética, entonces, pero son terrenos tan poco alentados en la conducta de las personas y en algún momento se emparentan con arenas movedizas, ¿no? Entonces ahí uno llega y no sabe si está avanzando, retrocediendo o está estático. Se vuelve todo tan relativo, sobre todo cuando los personajes que asumen responsabilidades públicas, digamos, ¿no? De Estado, no sabemos en qué andan realmente, ¿no? Así es, doctor. ¿Qué le pareció el discurso de la nueva presidenta? Bueno, es un discurso, vamos a ver los hechos, ¿no? Yo no le daría mayor importancia, quiero ver los hechos. O sea, todo eso está bonito, está bien encuadrado, me imagino que los que lo han trabajado con ella, sin ella, sabían lo que escribían, entonces ya estamos cansados de discursos. Excelente. No tiene la culpa ella, pero es un discurso para mí, uno más. Me preocupa de los anuncios que ha hecho, porque está bueno gastar plata, lo que hay que preguntar es quién la pone. Eso de aumentar el sueldo mínimo vital tiene sus cosas. Por un lado, yo veo que empresas pagan más que eso. A ver, vamos, en el campo, en el mismo BRAE, tan alejados que estamos, nadie le va a trabajar a usted por menos de un salario, un jornal diario de 100 soles.
eso teóricamente da 2.600, según trabajen sábados al mes, es el doble o más del salario vital. En la costa, en todo lo que es la industria de agroexportación, están más allá de eso, ¿no? Es la verdad. Entonces, y ellos están en planillas, son formales, hay que ver cómo le va la informalidad. Habría que averiguarse, por ejemplo, en Gamarra, la gente trabaja en el día a día, si hoy día el dueño decide no abrir el local, la gente no cobra, en fin, y Gamarra, que es ya un peldaño muy arriba respecto de todo lo que es la informalidad. Entonces, ha sido muy declarativo para entusiasmarse, pero vamos a ver cuánto de realista tiene. Por un lado. Por otro lado, está el anuncio de doblar la pensión a nuestros ancianitos, ¿no? De tanto al doble, ¿no? Sí, claro, ¿y quién la pone? ¿No? ¿Cuánto cuesta eso al erario nacional? ¿De dónde va a salir? ¿Y cómo eso nos compromete a punto de generar de repente necesidades de endeudamiento o está pensando redireccionar el gasto público? Tiene que decirlo, tiene que explicarlo. Esas políticas populistas, claro, dan resultados, sobre todo cuando uno se pone a pensar que ahí en la calle están a punto de iniciar cualquier tropelía los señores estos que acompañan a Sánchez y compañía, que ganaran o perdieran igual iban a estar en la calle. Acuérdense que cuando Castillo estaba en el gobierno, esta gentuza estaba en la calle. Igual, o sea, sí, porque en un caso para fregar la pita al gobierno de turno y en el otro caso para apoyar a su presidente, ¿no? O sea, iban a estar igual en la calle. Y son grupos, pero que salen, hacen bulla, la prensa se presta para eso porque hay sectores de la prensa que tienen interés en arrinconar al gobierno y sacar resultados en lo que corporativamente puede ser incluso prioritario para ellos. En fin, hay un poco de todo. El señor Elmer Cubas, este señor fue el responsable, digámosle así, del plan económico o la propuesta al país de los moraditos. Aquí. Y criticó muy duramente en esa ocasión el plan de gobierno de Fuerza Popular de la señora Fujimori, duramente, ¿no? Era encarnizado y qué sé yo. Bueno, muy bien, y al poquito lo vimos al señor con la señora Fujimori, se pasó de aquí para allá y la prensa, no hubo alguien ahí, quizás lo habrán tomado de mala leche, le dijo: señor, ¿cómo es que usted hace apenas horas desde allá le tiraba piedras al plan de gobierno del fujimorismo y ahora usted sale a defenderlo? ¿Cómo es eso de que cruzan la calle y si allá era rojo ahora es azul? ¿Cómo es eso? ¿No? ¿Camaleónico? No, bueno, eso sería tratar mal a los camaleones. No, ahí iba más allá. No, es que no lo leí. ¿Con la plata baile mono? Perdón, no lo leí. ¿Se puede ser más imbécil? ¿Cómo puedes opinar de lo que no sabes? Así es. Y el señor lo dijo, yo lo escuché en televisión, no, es que no lo leí. Oye, el gran catedrático que estuvo en el Banco Central, mamacita, si esos son, entonces ¿en qué andamos? Bueno, ahora está ahí y deja que pensar, porque los anuncios, me parece que el señor Carranza, que estuvo en el equipo que salió a defender las propuestas cuando hubo los debates, Así es. fue el más brillante. Sí. Porque no hablemos de Guaro, Guaro fue un desengaño, ¿no? Tiene a los caviarones atrás de la Universidad Católica, seguramente está alguna gente que estuvo con el gobierno regional. Habría que ver si es tan profesional el señor como aparente ser, o sea, si no estamos regresando a Castillo de que cualquier persona con un mínimo de instrucción, claro, puede ser que sepan leer y hasta escribir de repente, ¿no? Pero de ahí en más para las necesidades del país, me gustaría saber si el señor es profesional en alguna materia, pero en serio, ¿no? Y cuáles son él ha sido presidente regional de Junín y hasta llegó a coordinador de los presidentes regionales, pero eso fue una mano que le dio Hugo González del Cusco, no fue por mérito propio, porque no querían que llegue Yehude Simón a ser presidente y coordinador de todos los presidentes regionales. Bueno, pero regresando, y le han dado a él un ministerio que, vamos a ver. Antes estuvo con Ollantumal y con Nadine en Palacio y le crearon el área de solucionador de conflictos,
porque dice que estuvo trabajando con Naciones Unidas cuando lo de Nicaragua, digo, los sandinistas y todo eso en los años 80. En fin, veamos el señor, y hay otros, pero regresemos a Elmer Cubas. Carranza lideró ese equipo y lo hizo muy bien, son conocidas sus cualidades, sus capacidades, su experiencia, y no tuvo más tiempo porque hubiera redondeado una faena que la señora le hubiera dado el triple de votos, pero es así, todo está manejado de esa manera. Y resulta que cuando van a nombrar ministro no entra Carranza y entra Elmer Cubas, y lo empiezan a soltar a la opinión pública, hace una corrida como globo de ensayo para ver cómo reaccionan, y finalmente lo nombra él. La pregunta que me queda es si el señor Carranza dio un paso atrás cuando le dicen quiero que hagas esto, y él sepa que está mal comprometer un gasto y luego ir a buscar de dónde sale la plata y empezar a generar incluso inflación. Este señor Cubas no solo hizo esa declaración de que es que no lo había leído, él debió arrepentirse de haber dicho esa estupidez, sino que poco tiempo después dijo, bueno, ¿saben qué? Acá hay reservas internacionales, y esa vez ganó, pero le salió al paso inmediatamente Pedro Pablo Kuczynski, que ganó después y Keiko le hizo la vida imposible, con consecuencias hasta hoy día, que incluso ahora las va a sufrir Keiko. Pero bueno, salió él a declarar de que las reservas internacionales, PPK le respondió inmediatamente con el aire, el tono de alguien que sabe, y le dijo, no, las reservas internacionales no se tocan. Ese es nuestro respaldo frente al exterior. Bajan, las descontrolamos y cualquier endeudamiento va a venir más caro. La inversión se lo va a pensar dos veces. Así como están viendo la moneda, el respaldo que hay y todo lo demás, Perú se abre como un país de un riesgo que más o menos es manejable. Hay que avanzar todavía, recuperar todo lo que se ha perdido desde el, ¿cómo le dicen?, el lagarto a la fecha, ¿no? Bueno, pero ¿qué nos espera? Pareciera que este señor Carranza estaba en la colada, en el equipo de trabajo, y vamos, ministro de Economía. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué Elmer Cubas? ¿Será que este señor Carranza dijo no a esos anuncios porque traen consecuencias? Ya estamos recibiendo una caja muy cuestionada, donde este Congreso que se va de consuno con el gobierno, que bueno, llamémosle de alguna manera, hay que llamarle gobierno, pero en realidad desgobierno que se fue, han comprometido el dinero de todos. Así es, claro. Para ganar votos o respaldo para lo que venga después. Pero señor, piensen de una vez, al comprometer aumentos a diestra y siniestra, gasto por aquí, gasto por allá, para que lo aplauden, crear distritos que los han creado a cual más, crear universidades que no están financiadas. Pregúntense, por Dios, ¿de dónde sale la plata si no es del bolsillo de todos? La gente no lo quiere ver así, pero la plata que está ahí no es del que está de turno en Palacio, de sus ministros, que sea, es la plata de todos, es lo que le sacan a usted por impuestos. Vaya a comprar una galleta y va a ver cuánto le cuesta, 5 o 6 soles, ya. Un sol se está yendo para que estos señores hagan los desmanes, pero no gastan el sol, se gastan 2, con lo que después va a haber un déficit. ¿Cómo se cubre? ¿Más impuestos? No, que hay que mejorar la recaudación, sí, ese es el canto de siempre. No, vamos a ver cómo le metemos más la mano al bolsillo al ciudadano, al inversionista, a todos, y ahí empieza a generar el retroceso de la gente. No va a haber ahorro, por lo tanto, o disminuye el ahorro en los privados, por lo tanto disminuye, ¿no?, lo que pueda haber para inversión. Es tan simple, o lo gasta el gobierno o tú lo inviertes, cuando lo gasta el gobierno. Ahora, hablemos del coimerío, ¿no?, el 10% o más. Hay quienes se han ido al 20%. Entonces, señores, tómenlo como es. Se han metido por la ventana a su casa y se está llevando el televisor porque el país lo necesita. Van, lo venden en la allá, ¿cómo se llama?, en la Cachina, ¿ya?
y a lo que salga disponen tanto para acá y el resto se lo tiran. Eso es lo que han venido haciendo. ¿Queremos más de lo mismo? Vayan y pregúntenle al señor Elmer Cubas, que es catedrático. Miren, en economía deben haber unos 8.000 catedráticos en Perú. ¿Que tiene experiencia, que ha estado en el Banco Central? Seguramente, y como él, ¿cuántos? ¿No? Pero en esta dirección del Banco Central el señor seguramente no tenía cabida. Bueno, hay que estar alertas, preocupados de qué se va a hacer y cómo este señor, este Cubas me hace recordar a don Alejandro Toledo, que ahora está llorando y pidiendo clemencia después de que fregó como fregó, ¿no? Vamos. ¿Recuerdan ustedes que en el gobierno de Belaúnde, el segundo, el año 80, cuando llega Belaúnde, Toledo aparecía a aspavientos, corría porque lo llamaba a Palacio, el tipo aspiraba a ser ministro de Economía, y él era un profesor de educación primaria, creo, y que estudió en Harvard, y no, hizo por ahí de alumno libre, y aprendió, pero este chico pues aprendió en la calle y era mosca, avispa, pues, ¿no? Entonces llegó a presidente, paradojas de la vida, ironías, iba por un Ministerio de Economía y le salió una presidencia de la República, ahí están los resultados. Sobre todo en el plano de la corrupción, Odebrecht, ahí me gustaría entrar, Telefónica, ahí me gustaría entrar. Bueno, pero ojo, hay que estar muy alertas con lo que se viene. La señora Keiko Fujimori la están fustigando y bueno, habrá que demostrar, pero la vez pasada el señor Porky, López Aliaga, lo sacan de segunda vuelta y ahora lo vuelven a sacar. En la vez anterior era porque me lo como a Castillo, al final Castillo se la devoró. Y si ahora que lo sacaron a Porky no hace alguito, no hay esos 40.000 votos, menos de 40.000 votos de diferencia que le han sentado en Palacio. Hay que ver qué pasó seriamente en las elecciones anteriores. No lo vamos a saber ahora, porque cuando hay esos controles como ahora, vamos a ver cómo se... Y el problema está de que si el grupo de Renovación Popular lleva esto a todo extremo, que debería hacerlo ahí en el Congreso, van a decir que se está desestabilizando la política, la economía y al país en general, y porque ahorita hay una emergencia por tapar como sea la cosa. Este temita de liberar a la señora que se metió a la Embajada de México tiene varias aristas. Debería alargarse porque nunca significó nada para el país como que no sean dolores de cabeza. Una mujer comprometida con sabe cuántas estupideces, no tiene cerebro para lo más elemental, pero ella habla, vocifera, porque bueno, en democracia, esta que es tan tierna, tan débil, tan falente de cosas, pues se lo permite. Pero esta señora debería responder ante la justicia peruana. Si los mexicanos, no digo la comunidad del pueblo mexicano que merece nuestra mayor consideración y respeto, tienen un lugar en el mundo que se lo han logrado a pulso. Tienen valores, que no es el gobierno de turno. El señor López Obrador y ahora la señora Sheinbaum en algún momento van a tener que dar cuentas a ese pueblo y a la comunidad mundial por la cantidad de satrapías que están haciendo. Miren, se han metido en la política peruana cuando Castillo, pero claro, un devaluado mental, ¿cómo ese señor lo iba a permitir? A ver si México y estos señoritos hubieran permitido que a medianoche el gobierno peruano le envíe un equipo donde estaba el señor Ebrard, que sigue ahí en el gobierno con Sheinbaum, ¿no? Viene a medianoche, se mete a Palacio de Gobierno ahí en el Zócalo y le dice a López Obrador, no sé, esto, aquello y lo otro. Eso no podría ocurrir, pero ocurrió en el Perú. Y claro, ellos son patriotas. Estaban defendiendo el Perú, permitiendo que vengan, metan sus narices, no en aconsejar, sino en tomar decisiones. ¿Producto de qué? Me la debes porque yo te di plata para la campaña y tú vas a hacer lo que yo te digo porque yo quiero liderar a lo del Grupo de Brasil y lo de Puebla. Ahí todavía no se ha aclarado. Yo dudo mucho que Keiko lo vaya a aclarar. Sigamos. Bien. ¿Telefónica? Ya. ¿Odebrecht? En el caso, mire, yo no profundizo mucho en esos temas, pero a ojo de buen cubero debería liberarse el tema de Odebrecht, aunque parezca una tontería lo que hablo, pero es el producto de la corrupción que siempre criticamos acá, el Estado corrupto, sus leyes. ¿Y quién nos dice que Odebrecht hoy, aquí, sigue actuando? Ellos dicen,
No, pues ellos dicen, en algún momento yo leí que ellos dicen estaban preparados para cómo era el sistema peruano acá. Eso puede ser, pero estaban preparados para aprovecharlo y como en ningún otro país, eso lo declararon ellos mismos. Así La es. corrupción acá iba mucho más allá que felicidad. No, están actuando hoy día en el Perú, ¿sí o no? Desconozco. Puede ser. ¿Se han manejado estas elecciones con plata de quién? Porque ha habido manejo, Sí. ha habido manejo, es evidente. Entonces, ¿saben qué? A ver, que levante la mano alguien ahí que no veo a nadie. ¿Quién se atreve a decir que Odebrecht no está actuante en el Perú hoy? Sí, seguro. Sí. ¿Quién se atreve a decir que entre Odebrecht y Lula, ese malhadado sinvergüenza, caradura, no están actuando y presionando al Perú? ¿Cómo es el vínculo de Keiko con Lula que agarró y dijo que no venía acá? Para lo que nos importa. Con Brasil y los brasileños muy bien. A mí me gusta la samba, no sé si a ti. Pero, ¿sigue o no sigue actuando Odebrecht? ¿A título de qué? Han querido manejar la política peruana, se siguen llevando dinero, lo están haciendo... Bueno, ahí, ¿crees que este gobierno va a dejar que siga su curso las investigaciones, incluso apoyarlas? Tengo mis dudas. Bueno, hay un tema del cual usted habló, bueno, le doy la razón, ¿no? Porque... Mira, Guaroc se iba de primer ministro con Nadine Heredia, que lo apoyó, de repente no salió. Qué desgracia hubiera sido para el país. Pero Guaroc ahora aparece nuevamente, primero como candidato a la vicepresidencia de Keiko y ahora como ministro de Estado. Oye, eso deja ver, ¿no? Qué poderoso brazo lo apoya. El señor tiene juicios penales de su gestión en Junín, no puede ir allá. Pero, ¿quién apoya a ese señor? ¿Y qué tiene que ver con estos actores de la corrupción? No digo que tenga que ver. Habría que averiguar. Ahorita que el señor Maduro está en Estados Unidos, imagino que al más de uno en el Perú debe estar preocupado. Así es. Doctor, sí le tomo la palabra y estoy de acuerdo con usted. Así, a ojo de buen cubero, el tema de Elmer Cuba, he visto que la explicación es, bueno, subir el sueldo para que haya más consumo, ¿no? Y más inversión y mueva el aparato productivo nacional. Ese es un tema teórico. Esperemos pues que le dé resultado, ¿no? Aunque ahora se están desdiciendo del tema del aumento de los sueldos, o lo harán por partes, creo. Es un tema como, mire, como digo tú, todo teórico. aumento del ingreso que no sea producto de un mayor volumen de producción y todo lo demás, eso es maquinazo, Sí, no, eso es bien, subsidio. ¿Y quién lo paga? No, pero usted también acaba de decir algo que es cierto, pues el mercado se autorregula. Por ejemplo, usted dice, ¿no? Los jóvenes o personas del campo que trabajan por 100 soles, mínimo no trabajan. Ya Ahí es en un la tema selva es establecido. así. No, es No, un mercado ahora establecido. se autorregula, qué bueno que lo haya mencionado. Claro, ¿Sabe es. qué va a pasar? El grueso de la gente que no trabaja dentro de la formalidad, los pequeños talleritos y todo lo demás, tallercitos, perdón, ¿sabe qué va a pasar? Los tengo que despedir. Así es, pues. O te quedas y te doy menos, o que vengan los venezolanos. Por eso ahí viene el tema de que es un tema teórico, pues. No, pero ¿sabe qué? Eso genera presiones, le genera entiendo. burbujas. O sea, eso va a rebotar contra el gobierno. Le entiendo, pero por eso le digo, es un tema teórico porque primero también estamos de personas... Lindo sería saber quién aconsejó a Keiko de que ponga eso en el discurso. Bueno, sí, pues, la verdad que sí. La verdad que sí, yo le digo lo poco que sé de economía y yo le entiendo. ¿Sabe usted que sería interesante saber si el funcionario que hoy día está en economía fue uno de los que recomendó? Y si no lo recomendó, que tuvo que firmar y aprobó que eso vaya ahí. Pero están reculando, ahora lo van a hacer por partes, no sé, bueno. Ahora, justamente era de un tema de eso se van a aprovechar los Sánchez y todo lo demás en la calle y todo lo vamos a padecer. Casualmente iba una pregunta de fondo después que ahora viene, están pidiendo las facultades legislativas, ¿no? Para el Estado, para los gobernantes, y ya de repente van a tener pues trabas, ¿no? Yeah. ¿Terminará en algún futuro de repente, como la vida es tan cambiante, en un cierre del Congreso? Si se ponen tan petardeadores. Mire, esto del Congreso, yo tengo una ilusión. ¿Sí? Mire,
los marxistas, los comunistas, socialistas, todo el tiempo han tenido el terreno libre para salir y vender todo el humo que le venden al país. ¿De acuerdo? Entonces, esta gente ha estado y sigue estando suelta en plaza y se ocupan las universidades. La Católica, por ejemplo, es la fábrica de, ¿no? Claro. Entonces, Frankenstein, crea Frankenstein. La fábrica de caviares, vamos. Miren, se han agarrado al sistema universitario, algunos dicen que por ahí hay que hacer el pensamiento de Gramsci, de cómo cooptar el poder poco a poco de aquí para allá, que sí, está bien, hay que dejarlos con su discusión. Lo real es que a nuestra juventud... Lo real es lo que está pasando en España. Lo real es que a nuestra juventud, desde los años 70 para acá, con el gobierno militar y todo, se le ha metido a cual más el tema del comunismo y que salvará al mundo. Está bien, estoy caricaturizando, pero vamos. Bueno. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Tenemos una cantidad de gente que está consciente o inconscientemente viendo que el tema del socialismo es la salvación y no ven que en la práctica se encargaron de destrozar el país. Mire, mencionan a los gobiernos regionales y municipales y han tocado el tema del Cusco y dicen, señor, del gas de Camisea han recibido 30.000 millones, ¿dónde están? Y la mayoría comunistas, esa gente de izquierda. Sí, sí. ¿Ya? El mismo señor Hugo González, que en su momento fue de izquierda, ahora ya renunció a eso, hasta purgó cárcel. Y cuando uno se detiene a ver cómo les ha ido, muchos de ellos, si no están en la cárcel, están en problemas, y algunos no se han ido, están defendiéndose, porque acá pasa de todo el Poder Judicial, en fin, tiene lo suyo, ¿no? Hay veces no hace justicia precisamente, ¿ya? Pero bueno, regresando al tema. Así es. ¿Ya? Han declarado, están reculando. ¿Sabe usted lo que significa eso para el manejo de un país? Que usted hoy diga y mañana se desdiga y salga a buscar la frase feliz que le ayude a pasarla. Caramba, queremos un país que se construya ahora y que vaya para adelante pensando no solo en 5 años, lo dijo la señora, no hay que pensar en las elecciones sino en la juventud, ¿no? Oiga, ¿y esa es la forma? Que hoy día digo y mañana cambio. ¿Cuál es la diferencia con Castillo o con este señor que se ha ido felizmente? ¿Cuál es la diferencia? Ah, no, que en política, ¿sabes qué? No, eso no es política y en todo caso, si lo es, no es política sana. Usted dice y usted cumple. Y si mejor no va a cumplir, mejor no lo diga. Cállese. Claro, tiene usted razón. De ahí me ha hecho acordar el dicho que, como decía Maquiavelo, el mejor pintor es aquel que ve la colina desde arriba y desde abajo, ¿verdad? Acá, sí, pues. Claro, entonces el tema económico es un tema teórico que no va, la verdad. Acá nuestro pintor es ciego y no tiene pluma para pintar ni lienzo para hacerlo, simplemente se inventa un cuadro en la nada, en el éter, y nos lo vende, ¿no? La verdad que mal. A ese pintor habría que ponerle de frente al niño que dijo, el rey va desnudo, y nadie se daba cuenta, no quería darse cuenta hasta ahí, ¿no? Es bueno fundamentar también el tema de ¿cómo se llama? La excepción digamos, de darle la oportunidad a la gente, ¿no? Y casualmente ayer me enteré de el tema que maneja los Estados Unidos hace muchos años, mucho tiempo, ya el tema de la teoría del excepcionalismo, ¿no? Es por eso que ellos son tan prácticos, ¿no? Tan desarrollados y tan competentes, porque tienen esa filosofía de que todo aquel que sea positivo, que tenga principios y valores, que fundamente el trabajo, la inversión, que tenga, digamos, facultades innovadoras, ¿no? Que profese la democracia y temas de ese nivel, son los que son acogidos por los Estados Unidos. Inclusive los crisoles de las razas, no interesa, el tema es la mente y las actitudes con los valores que hemos mencionado y muchos más, ¿no? Valores de democracia internacional, valores de ayudar al prójimo, todas esas cositas son fundamentales
y son la ideología que ha llevado a Estados Unidos al desarrollo. Es por eso que este tema del excepcionalismo podría explicar Elmer Cuba, podría explicar el señor que está ahora en Cultura y al señor que está en, ¿cómo se llama?, en Defensa, que muchos dicen que no sabe qué hace ahí. Yo también digo qué hace ahí porque ya mirarle la cara nomás se le ve que le queda chico, ¿no? O sea, que está asustado. Es llamativo, es el nieto de Belaúnde Terry que se iba, todos suponían que a Energía y Minas, porque parece que está calificado para el tema, por lo menos entre varios, uno de ellos, pero termina en Defensa y el que está detrás de eso dicen que es Cateriano ya estuvo en Defensa, hay que ver a quién pone de viceministros, pero ahí van a haber problemas con los militares, ¿ah? Por ejemplo, ahorita veo, qué bueno que lo mencionas, ha habido el desfile de Fiestas Patrias y se supone que iban a exhibir los tanques coreanos y no lo hicieron. Los K-19, ya bueno, sí. No los exhibieron. Ya. Exhibieron los 8x8, pero no el tanque. Y ahorita queda una serie de especulaciones en la mesa. Y ya salieron los opositores a la compra de armas que están sostenidos por los chilenos. Los chilenos no quieren que compremos ni siquiera una onda para matar perros. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se están jugando intereses, ¿no? El mismo señor que dijo, ya tenemos luz verde, porque Nadine Heredia le había dicho, la que tenía sus ministros, la había aprobado. Sí, ese mismo señor está al frente de un partido de donde sale este caballerito, que seguramente tiene atributos personales, profesionales, en fin, pero que básicamente el nombre vende, ¿no? Igual que Keiko, bueno, este es Belaúnde, pues ¿qué vamos a hacer? A quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Sí, ayer había una crítica respecto a eso y dicen que ojalá, pues, ¿no?, que si no funciona lo cambian como fusible. O sea, ojalá. Pero nuevamente, ojalá. ¿Entras a gobernar o a desgobernar? No, obvio a gobernar, pues. ¿Cómo así tú pones un ministro que ahí nomás lo estás votando? En la mira. ¿Qué es esto? ¿Qué gobierno es ese? No, y Keiko viene de atrás, o sea, es una chica que ha estado en Palacio, tiene experiencia, ha visto lo que pasa y lo que no pasa, conoce a la gente, a mucha gente que ni usted ni yo conocemos, sabe esto, sabe el otro. Ha estudiado en una universidad de Estados Unidos donde parece que no regalan los títulos, pero, hay en detalle, mira, pero detalle. Va como inexperta, acá adentro, después de 4 postulaciones. No, sí, está bien, pero hay un detalle. ¿Está bien o está mal? No, está bien lo que usted dice, pero hay un detalle también contextual. ¿Cuál es? El tema de la intención. Mire, yo considero que todos estos problemas que ha habido ya de hace 10, 15 años atrás son intencionalidad de gobiernos que estén así en caos, ¿no? ¿Me entiende? Porque si usted dice, señor, ¿sabe qué? Yo soy una persona que quiero a mi patria, moralmente, digamos, elegible, ¿no? Y no voy a permitir, pues, la corrupción. Y usted es el guía y representante y sobre todo, ¿no?, responsable del gobierno en general. Pero si usted es una persona como, digamos, ¿no?, un presidente como ha habido corruptos, ineptos, digamos, proactivos para el robo, ¿no? Caso de Pedro Castillo, lo digo así porque cuando fue presidente se fue de frente a Zarratea a ver cómo robaba, cómo planificaba los robos sistemáticos y todo lo demás. Eso es denigrante, pues, ¿no? Yo como peruano digo y profeso de que no nos representa a una persona así, porque el Estado y el gobierno es sagrado. En ese sentido, es lo que yo menciono, ¿no? Una política de Estado. A ver la sinvergüencería. A ver si distinguimos, estamos viviendo en la formalidad, pero no en la realidad. Vamos. Keiko Fujimori. Y perdón que lo corten, pero un ejemplo de esto es las fronteras que han dejado entrar miles de personas del extranjero. Ajá. ¿Y dónde están los ministros? ¿Dónde están los ministros de defensa? ¿Dónde están los generales? Eso es lo que yo me pregunto como un ciudadano común. ¿Dónde están esos señores que saben de guerra, de cuidar la patria? O sea, elemental, no sé si me equivoco, ¿no? A ver, en las elecciones en las que... es política de Estado,
que vaya mal hasta la... En las elecciones en las que ganó Pedro Castillo, entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo no hacían el 20% del electorado, o sea, no eran la quinta parte. Uno sacó 2, el otro 8, 9 de ese electorado nacional. Uno saca la 10ª parte, el otro saca menos de la 10ª. Sumados no llegaban a 20%. Los dos juntos representan a alguien. Y Castillo llegó a presidente y ya está, la norma dice que tuvo un voto más, tuvo 40.000 más, entonces era presidente. Ahí está el resultado. Y eso ha vuelto a pasar ahora. Entra la segunda vuelta, Keiko, con 2 millones de votos y algo, y entra este señor Sánchez, que de la nada apareció ahí en la mesa. Pero sumados los dos, en lo mismo. Los dos juntos no representan. Los dos, no digo uno por separado, los dos sumados no son representativos. Entonces uno dice, ¿qué quiere la gente? Y uno llega a la conclusión, no es lo que quiere la gente, es cómo nos han hecho un camino empedrado de normas, de tal manera que como cuando hay esos conejos de feria, te ponen un corralito y donde entras, ellos ganan. Ellos ganan. Es verdad. Entonces tú terminas pensando, al menos a mí me pasa, oye, a la hora que vamos a votar, ¿no es cierto? Votamos, pero no elegimos. Así es. Porque ellos ya eligieron. Así es. ¿Quiénes son ellos? Ahí están. Los monosabios que salen a la televisión, pagados con plata del Estado, o sea, nuestra plata, poniendo a su mujer de asesora, ya sabes a quién me refiero, y todos esos vericuetos que salen de la fábrica y ponen la normativa tramposa de manera que para donde apuntes entras y ellos ya ganaron. Ellos han destrozado lo poquito de democracia que había en el Perú, porque con estas elecciones no la hemos recuperado y lo vamos a saber. Buena voluntad, vamos a saber qué dice la señora Fujimori y los que la rodean. Por de pronto puso un gabinete en donde ya parecía ridículo, un país de 30 y tantos, 35, exagerando, millones de habitantes, incluidos los migrantes. Oye, ya no había espacio para que se paren los ministros que habían juramentado y había una segunda fila donde los que eran más altos tapaban a los que estaban atrás. Se veía tan ridículo ver a nuestros ministros flamantes recién juramentados. Algunos de ellos son respetables, el resto hay que ver. Entonces, votamos, pero no elegimos. No, pero por eso queda... Y si nosotros hemos votado por alguien que nos representa, ¿qué seguridad tenemos de que va a obrar en función de los intereses de todos? Eso es relativo siempre, pero ahora más que nunca. No, pero más aún, la modesta opinión... Lo voy a poner como un ejemplo. No, pero digo... Telefónica. Está bien, no, yo digo lo siguiente. Más aún, si usted, a lo que acaba de manifestar, yo le... le doy el aplomo en el sentido de que literalmente los responsables son los que han gobernado, o sea, el presidente, porque es la intención de... Cuidado, ustedes los eligieron, ahí voy, votamos, pero no elegimos. Claro, estamos atados, como dice usted, pues, ¿no? Porque una lógica mínima dice, oye, ¿cómo vas a tejer la soga con la que te vas a colgar? Pero lo estamos haciendo, porque nos llevan a eso. Telefónica, ¿tomamos el tema? Sí, está bien. Ya. Esa compañía peruana de teléfonos, ese Entel que habían antes, fue todo un tema. Yo tenía teléfono y en la época de la compañía peruana de teléfonos éramos abonados. Así es. ¿Qué quiere decir eso? Socios. Que no éramos, sí, claro, teníamos una acción. Entonces, pagaban utilidades, ganaban y pagaban utilidades. Cuando vino Fujimori, hicieron un modelo porque realmente era escandaloso lo que pasaba. Tenías que esperar no sé cuánto tiempo para que te pongan una línea. Querías llamar y te daba muerto y tenías que dejar descolgado el teléfono. Un tiempo increíble. Podías ir de Lima a Chorrillos, llegabas y todavía no tenías línea. ¿Ya? Pero cuando hubo esto, se llevaron los teléfonos. A algunos les pagaron sus acciones, pero al resto se las cerraron. A mí, por ejemplo.
Yo pagué mi teléfono, era abonado, nunca me pagaron una adhesión. A mí sí me pagaron Telefónica. Sí, cuando compra Telefónica, a mí no, y a una cantidad, ¿no es cierto? Eso fue un robo. Así se llama, robo. Está bien. Cuando se meten a tu casa y se llevan hasta tu cama. Bueno, vamos. Entra Telefónica. Y sí hubieron cambios. Trajeron equipos usados de ellos, sus chatarras, la limpiaron, la guarcolearon, y el Perú, como no, iba a ser de impacto, porque veníamos de mucho más atrás. ¿Qué pasó? Estaba TIM, estaba Telefónica. TIM te vendía unos celulares actuales muy bonitos y Sí, costaban. sí. Telefónica te vendía unos celulares horribles donde descubrimos que las placas adentro de las tarjetas las habían reciclado y le ponían una nueva carcasa de $1 y acá te lo vendían a 1.500, a 900 soles el más barato, algo que valía $1 o nada. ¿Qué pasó? Cuando Delgado Parker trae Versa Auto, lo que hizo ahí en Javier Prado, vienen esos ladrillos de comunicación, ¿te acuerdas? Que llegaban de Pucusán a Estancón. La llamada te costaba $1. Ah, pero la gente quería lucirse $1. Carísimo. Pero ¿cómo era? $1 al que llama y a la vez al que recibe la llamada. $2. Pero cuidado, espérate un ratito. Te cobraban el tiempo desde que empezaba a timbrar, no porque hubieras hecho uso efectivo de tu llamada. Empezaba el trrr, ya estaba corriendo tu minuto. Pero cuando habías terminado de hablar, ellos ya tenían $6 en el bolsillo y hablabas 2 minutos, 3 minutos, no más. En total, 2 minutos. Nadie pagaba eso en el mundo. Viene Telefónica. Y un español me dice, ¿cómo han podido ustedes tener la peor empresa, la más ladrona? Sí, ¿no? En España no los queremos. Siendo española. Sí, sí. Dice que pagan 2.000 y algo de millones, un poco más de millones de dólares por comprar compañía de teléfonos y Entel. Se armó un escándalo en el Parlamento español que tuvieron que ir los de Telefónica a informar cómo habían hecho ese manejo de tanto dinero. Y se rieron, al final todos calladitos. Claro, porque lo que a ti no te validan y a mí tampoco, los bonos de la deuda peruana, que sí, de la reforma agraria, qué sé yo, se los validaron a precio actual a Telefónica, trayendo toda la chatarra que tuvieron, recibiendo todo el patrimonio que tuvieron. Todavía dijeron que habían invertido solamente $200 millones. Al final fue una figura en la que en realidad recibieron como 1.000, 2.000 millones de dólares a cambio de 200, que fue comprando todos esos bonos que por cajas te los venden en el centro. Se los validó el gobierno peruano. Estaba Paucar, de ministro de Transporte, compañero de carpeta en Barrios Altos del Chinito Fujimori. Muy bien. Entró Telefónica. Y Telefónica te cobraba el minuto $1 por celular. ¿Y qué pasó? Ah, y en el teléfono público que había en ese momento sacaron los rines, que era un problemón. Si no tenías rin no podías llamar. Era un vacilón. Tirabas tu moneda de 50 centavos ahora y regresamos a los años 60. Con una moneda podías llamar. Muy bien, 50 centavos. 50 centavos. 3 minutos. Bacán, la gente tiraba su moneda, hablaba y ya está. Salen los celulares. ¿Y qué ocurre? Por un lado, el dólar. El sol el minuto cuando ya baja. Hubo algo de vergüenza deportiva. ¿Y qué hacen la gente? La pasamos mal, hoy día no se acuerdan, pero había gente que para poder llevar más o menos honestamente algo, un pan a su casa, un pan, y no es teórico, retórico, es real, para llevarlo a su casa, agarran, se paran en las esquinas con varios celulares en la mano. Tenías de TIM, tenías de Telefónica, y tenían varios de cada uno, compraban paquetes de minutos y a ti te lo vendían a 50 centavos, lo que Telefónica misma te lo vendía a $1 el minuto. Estaban en las esquinas, ellos invertían la poca platita de la familia y te daban el servicio. Sí. ¿Qué hizo Telefónica? Los denunció penalmente y a la cárcel con ellos. Porque estaban clarificándole a la población el robo de tener un celular en el bolsillo cuando en la esquina por la mitad tenías el mismo servicio. Escúchame,
a la cárcel y la policía y palo con ellos. ¡Qué sinvergüenzas! Y el gobernante, bien por eso, o había una chiquita debajo del tablero. Hemos abusado gobernantes contra nuestros gobernados para proteger una empresa. Muy bien, ya estaba ahí, vino, mejoró la telecomunicación, se hicieron dueños de la red y ahora cualquiera que quiere entrar tiene que seguirles pagando. ¿Pero qué ha pasado? El primer año, un país que no tenía dólares en la caja, el chino Fujimori lo recibió con saldo negativo en reservas internacionales. Ese mismo país, en los pocos meses que llevaba operando Telefónica, sale el gerente, un mozalbete español, el muy imbécil, sale orgulloso a los medios de prensa en el Perú y declara lo exitoso de su gestión. Telefónica remesó a España 500 millones de dólares, ni siquiera en un año. Fue tal el escándalo que Telefónica le debió a los ejecutivos, le dijeron: oye, imbécil, ¿qué estás diciendo? Cállate. Lo sacaron del Perú, pusieron a otro y la prensa se quedó callada, la prensa peruana. Entiendo que la española, la peruana se quedó callada. ¿Cómo es posible que un país totalmente quebrado, una empresa haga esa cantidad de utilidades que puede ganarlas? Trabajó bien, pero fue escandaloso. En ningún sitio Telefónica en ningún sitio Telefónica, ni siquiera sumando varios países, había logrado hacer esas utilidades. Sí. Sigamos. Han pasado los años. Los gobiernos que iban haciendo campaña, así como ahora te aumento el mínimo vital, Telefónica, no vamos a acabar con ese monopolio, ¿no? Igual no pasaba nada. Telefónica bollante. El candidato luego se quedaba callado en 20 idiomas o más. Y los hemos tenido todititos. No escapó uno solo. Estaban en calles y plazas diciendo que Telefónica, yo paro esa sinvergüencería. ¿En qué ha terminado? ¿Ha terminado? No sé, vamos a ver. Telefónica le debía al Estado buenos miles de millones en impuestos que no pagó. Y de repente un día Telefónica se declara en quiebra y vende por unos solcitos, vende toda la compañía A unos argentinos. a un grupo argentino que viene y nadie dijo nada hasta hoy. Una jugarreta. Pero uno preguntando a la gente que trabaja en Telefónica, ¿sabe qué? Me dicen: señor, todos, esto es una conversación ya de hace meses, todos, lo que es todos, o sea, no hay uno que se escape, todos los gerentes de Telefónica, toditos son venezolanos, no hay un solo peruano. Yo imagino a los argentinos patrocinando a los venezolanos, sería laudable, ¿no? ¿Sabe qué? Esto deja un sabor. Estábamos con Maduro en Venezuela, con la Kirchner en Argentina. ¿Cómo la vamos? Radio Bamisa Y TV. luego viene como capital argentino y ahí puede estar escondida plata. ¿Quién investiga eso? ¿Los que han entrado? Vamos a ver. Pero lo que es real es que todo eso ha sido una secuencia de maltrato al consumidor peruano. Bueno, y los gobiernos que están ahí, que lo representan, ninguno hizo nada. Entonces, hasta la fecha. Para concluir bien, el tema es de que los peruanos somos unos maricones estúpidos. No. Sí, señor, porque sabe que hemos elegido gobiernos. Escuche, en este sentido, el que lleva la batuta hasta cierto punto es los congresos también, con las leyes. ¿Quién los eligió? No, pues, le digo, pero ahí están todos los de izquierda, todos, y los de la derecha, todos están involucrados. Pues. Perdóname. De acuerdo con los eso. Los independientes como nosotros sí decimos la verdad. De acuerdo con eso. Entonces vuelvo a lo mismo. El día que votamos no elegimos. No, eso sí. Y alguien se encarga de hacer las fórmulas del caso. Y llegan con el 8%, 10%, 12% que no representan a nadie, o a muy pocos, y entonces los resultados son esos. Así es, doctor. Nuevamente, muchas gracias por su visita, muchas gracias por sus conocimientos impartidos en este programa y siempre llegamos a una buena conclusión, ¿no? La población civil, los intelectuales deben de poner las pautas para los gobiernos futuros. ¿Por qué los demás? Porque están comprometidos todos. Sí, doctor, todos. Está bien, con las propuestas. Bien. Ha sido un gusto nuevamente, gracias a todos los teleaudiencia del Perú y el mundo.
y nos vemos el día lunes ya con el programa Perú Potencia Mundial. Gracias desde Bamisa Radio TV.